Hola a todos, en este vídeo voy a explicar el teorema del valor final. Esto tiene que ver con control, es el estudio en la función de transferencia en función del tiempo, qué va a pasar al final cuando se haya estabilizado. Esto lo vamos a estudiar mediante Laplace, estando todavía en la función de transferencia, pero sin haberlo pasado al tiempo, lo estudiamos en función de s. Vale, este teorema lo que nos dice es que el límite de t cuando tiende a infinito de nuestra función en función de t, la salida en función de t, va a ser igual al límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado por nuestra salida en función de s. Vamos a ponerlo aquí para que se vea fácil. Sería que el límite de t tiende a infinito de la transferencia, bueno, transferencia no, sería la salida en función del tiempo, es igual al límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado por i grande en función de s. Vale. Si te fijas, i en función de s va a ser igual a x de s, que sería la entrada, multiplicado por g de s, que es nuestra función de transferencia. Está expresado aquí. Tenemos x de s, la entrada, que puede ser escalón, rampa o un impulso. Esto vamos a quitarlo porque lo había hecho antes y me he tenido que volver a grabar. Vale. Tenemos que nuestra salida va a ser la entrada por la función de transferencia. Que vamos a hacerlo en función de cada entrada. Si tenemos un impulso, ¿cómo es la transformada del impulso? Es 1 en Laplace. Vale, pues vamos a calcular nuestra i de s. Sería 1 multiplicado por la función de transferencia. S más 2 entre s cuadrado más 3s más 1. Vale, voy a copiármelo porque vamos a usar varias veces. Vale. Y ahora, si estudiamos límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado por nuestra función i, sería esto de aquí. Vale, ¿y cuánto queda esto? Se nos queda s al cuadrado arriba multiplicado, bueno, se nos queda s multiplicado por s más 2 y abajo un 1, porque esto de aquí se hace 0. Esto de arriba va a ser 0. 0 entre 1. Esta función, cuando le entra un impulso, en el futuro, en el t infinito, se va a estabilizar en torno al eje X. ¿Qué va a hacer? Va a llegar el impulso, va a subir de la forma que diga nuestra función transferencia y se va a estabilizar en torno al 0. Vale. Siguiente. Respuesta ante un impulso. Un impulso es 1 partido de s. Se nos queda 1 partido de s multiplicado por nuestra función de transferencia. Vale. Si estudiamos el teorema al final, límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado 1 partido de s por nuestra función de transferencia, esto se va a cancelar y se nos queda 2 partido 1. ¿En torno a qué número se va a estabilizar nuestra función? En torno al número 2. ¿Qué va a hacer? Va a llegar el escalón, nuestra función va a subir y cuando se estabilice en el futuro, se estabilizará en torno al valor 2. ¿Vale? Y siguiente, ¿qué va a pasar cuando entre una rampa? La transforma de la rampa es 1 partido de s al cuadrado. 1 partido de s al cuadrado multiplicado por nuestra función de transferencia. Y tendremos teorema de valor final, s al cuadrado, bueno, s tiende a 0 de s multiplicado 1 partido de s al cuadrado multiplicado por esto. Esto se nos cancela con esto y se nos queda 2 arriba multiplicado de 0. 0 multiplicado por algo que va a ser 0.
¿Qué es esto? Esto es una indeterminación, lo primero. Y si estudiamos la indeterminación, vamos a ver que se nos va al infinito positivo. Porque si estudiamos esto lateralmente, vamos a ver que es más o menos, más infinito por un lado y más infinito por el otro. Vale, ¿qué significa? Que cuando a esta función le metamos una rampa, no se va a llegar a estabilizar. Hará una subida así, así, así. Y luego tenderá hacia una asíntota hasta el infinito. Nunca se va a estabilizar. Vale, pues esta es toda la explicación que tiene el teorema Wolff-Fresnel. Espero que os haya ayudado.